¿Existieron una vez los gigantes y caminaron sobre la Tierra? ¿Quizás incluso junto a los seres humanos? Esa pregunta, al menos para algunos, es tan absurda que a menudo se descarta sin contemplaciones. Pero lo cierto es que hay más razones para sospechar que existieron gigantes de las que muchos creen. No solo hay numerosos escritos sobre gigantes en la antigüedad, sino que se han hecho múltiples descubrimientos de restos óseos de gigantes desde nuestra era contemporánea hasta mediados del siglo XIX, e incluso antes. Podríamos preguntarnos entonces si existieron gigantes en la antigüedad que parecerían ser esencialmente humanos y que quizás vivieron hace miles de millones de años. ¿Podrían haber existido humanos de tamaño normal también durante este tiempo? El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul y esta es una de esas historias. De todos los restos de gigantes repartidos por el continente americano, los descubiertos en el Gran Cañón son sin duda uno de los que más hacen reflexionar. En 1909, el célebre explorador G. E. Kincaid se embarcó en la que sería una de sus expediciones más apasionantes en la región del Gran Cañón. Al menos, oficialmente, el Instituto Smithsoniano lo había enviado allí para realizar estudios geológicos y documentar y registrar las características naturales del cañón. Sin embargo, encontraría mucho más de lo que nadie esperaba. Los detalles de sus aventuras se documentaron en varios artículos del periódico Arizona Gazette, uno de los cuales hablaba de su supuesto descubrimiento de la entrada de una cueva al borde del río Colorado. Intrigado, él y su equipo se aventuraron a entrar. A medida que se adentraba en la cueva, calculando que se extendía al menos 1,5 kilómetros, se dio cuenta de que la entrada y el túnel que salían de ella parecían hechos por el hombre. Recordó haber visto, por ejemplo, marcas de cincel en el techo y las paredes del túnel. Después de caminar unos 30 metros, fue testigo de algo mucho más grandioso. Se maravilló al encontrarse en una gran sala con un techo que, según sus cálculos, tenía unos 200 metros de altura. En su interior había una multitud de reliquias, estatuas y otros tesoros aparentes. Tal vez el más notable de estos descubrimientos fuera la enorme estatua de una figura sentada con las piernas cruzadas que sostenía una flor de loto en cada mano. Para Kincaid estaba claro que se trataba de algún tipo de deidad venerada por cualquier civilización que hubiese habitado esta región, y sospechaba que esa civilización se remontaba a miles de años atrás. Al seguir estudiando la gran sala, descubrió numerosas piezas de cerámica, jarrones y copas. A pesar de esta abundancia de descubrimientos, Kincaid dijo más tarde que, en su opinión, en algún momento hubo mucho más en el interior de la cueva, aunque no explicó qué creía que había ocurrido con esos objetos ni a dónde habían ido a parar. Otra cosa que observó fue la clara ausencia de cualquier tipo de ropa o material en el vestíbulo, algo que le pareció bastante extraño teniendo en cuenta los muchos objetos que había. Cuando él y su equipo hubieron explorado a fondo el laberinto subterráneo, llegó a la conclusión de que el dominio subterráneo podría haber albergado fácilmente a más de 50.000 personas. Sin embargo, había una cámara que se diferenciaba claramente de las demás, sobre todo porque era la única que no tenía ningún tipo de ventilación. El equipo se acercó a esta sala con cautela, notando que desprendía un olor nocivo parecido al de una serpiente. Cuando se dieron cuenta de que sus linternas no eran lo bastante potentes para penetrar la oscuridad y revelarles lo que había dentro de la cámara, decidieron alejarse de la ominosa habitación. Aún se desconoce si había algo insidioso en el interior de la oscura habitación, y el equipo acordó dejarla sin explorar. Sin embargo, aún quedaban por descubrir cosas fascinantes. A medida que el equipo se abría paso por cámara tras cámara, iba encontrando todo tipo de reliquias y riquezas, como estatuas, urnas y placas complejas. Además, muchos de estos objetos tenían símbolos jeroglíficos, muy similares a los del antiguo Egipto. De hecho, además de encontrar estos símbolos en reliquias y estatuas, también se descubrieron grabados en las paredes de los túneles y sobre las puertas talladas. Aunque estos símbolos parecían muy similares a los de la antigua cultura egipcia, no se han traducido y parecen ser un dialecto diferente, aunque similar. También cabe señalar que han descubierto símbolos muy similares en el sur de Arizona, no muy lejos de la cueva descubierta por Kincaid, lo que sugiere aún más que una antigua civilización residió antaño en la parte occidental de los actuales Estados Unidos. El equipo de Kincaid también descubrió una cámara independiente, aparentemente aislada del resto, al final de un complejo sistema de túneles.
Esta cámara mostraba claros signos de planificación, ingeniería y ejecución avanzadas, y estaba repleta de estatuas intrincadamente talladas, diversas herramientas y armas como lanzas y espadas. Y estas armas eran especialmente grandes. En una cámara en particular, Kincaid descubrió varias momias, cada una de las cuales estaba extraordinariamente bien conservada. Una vez más, estas momias eran casi idénticas a las antiguas momias egipcias, aunque en lugar de estar envueltas en lino blanco, estos restos estaban envueltos en algún tipo de material negro. Sin embargo, lo más significativo de todo es que estos restos medían aproximadamente 2,5 metros. Eran, en esencia, gigantes. Aunque sin fundamento, en los años que siguieron a los descubrimientos de Kincaid, también circularon rumores de que en una de las cámaras se había encontrado un barco de estilo egipcio. Si esto fuera cierto, entonces, una vez más, podría sugerir la posibilidad de algún tipo de conexión entre esta desconocida civilización de gigantes y el antiguo Egipto. ¿Es posible que esta antigua civilización interactuara de algún modo con los faraones del antiguo Egipto? ¿O podría esta civilización ser la prueba de que los antiguos egipcios viajaron a Estados Unidos hace miles de años y establecieron allí una especie de colonia? También se ha sugerido que Kincaid podría haber descubierto los restos de los antiguos atlantes. Cabe señalar aquí que algunos investigadores de los misterios de la Atlántida sospechan que dieron origen a la antigua civilización egipcia tras el suceso que en última instancia puso fin a su civilización de forma abrupta. Si estas afirmaciones son ciertas, ¿podrían explicar por qué los descubrimientos de Kincaid fueron desacreditados y suprimidos? Quizás tampoco deba sorprendernos demasiado que muchos de los que están en la corriente dominante desestimen estos descubrimientos, si es que realmente se hicieron, como nada más que coincidencia o, aún más despectivo, como algo mal interpretado. Lo que hace que estos descubrimientos sean aún más intrigantes es el hecho de que, según Kincaid, la entrada a la cueva fue finalmente sellada por un misterioso grupo de individuos que, aunque no se identificaron, afirmaron trabajar para el gobierno de Estados Unidos. No se ha explicado por qué la entrada se cerró tan discretamente, por lo que la ubicación exacta de la cueva sigue siendo un misterio. También es importante recordar que Kincaid era un erudito respetado en su campo, que trabajaba en estrecha colaboración con el Instituto Smithsoniano, y no una especie de arqueólogo sin escrúpulos. En resumen, era una persona creíble que no tenía motivos para falsificar o incluso inventar sus descubrimientos. Teniendo esto en cuenta, podríamos preguntarnos por qué Kincaid habría informado de tales descubrimientos y se habría arriesgado a arruinar su reputación, a menos que fueran indudablemente ciertos. También es un poco exagerado que alguien con su experiencia y habilidad haya identificado erróneamente sus hallazgos. De hecho, si las afirmaciones de Kincaid son ciertas, aunque solo sea en parte, cambiaría la historia de toda la humanidad como la conocemos. Como podemos imaginar, en las décadas que han seguido a los supuestos descubrimientos de Kincaid, se han ofrecido numerosas teorías y sugerencias para explicar la ciudad subterránea, así como los aparentes gigantes que allí existían. ¿Podría ser posible que el continente americano fuera la tierra de los dioses de la que se habla en muchos escritos antiguos? ¿Podrían no solo haber sido los dioses del antiguo Egipto, sino los dioses de una civilización global, tal vez de la Atlántida o Lemuria? Si estaban conectados con el antiguo Egipto o cualquier otra civilización antigua, tal vez dirigían su imperio global desde el continente americano, viajando solo a lugares como Egipto, Mesopotamia e incluso la antigua Grecia periódicamente. Es importante señalar que esto es solo una especulación, aunque hay muchas pistas que sugieren que ciertamente podría haber sido el caso. Si tenemos en cuenta las leyendas y la cultura del antiguo Egipto, por ejemplo, hubo una época llamada Septepi, en la que los dioses caminaban por la tierra junto a los humanos. Podría ser el descubrimiento de Kincaid en el Gran Cañón la prueba de que esta época fue algo más que un mito o una leyenda. Podríamos también recordar las leyendas de los Anunnaki, que muchos sugieren que son los antiguos dioses de múltiples civilizaciones del mundo antiguo. A menudo se les describía como imponentes sobre los seres humanos y de gran estatura. En última instancia, solo un estudio más profundo de la supuesta ciudad subterránea proporcionará respuestas a estas preguntas, además de autentificar los descubrimientos de Kincaid. Podríamos preguntarnos si no había nada en absoluto para ellos, por qué la cueva no estaría abierta al público hoy, para que puedan ver por sí mismos que no había nada de intriga ahí.
Si nos ceñimos por un momento al mundo de los antiguos egipcios, merece la pena examinar brevemente un descubrimiento de finales de los años 80. Según el relato de Gregor Sporri, afirmó haber encontrado en 1998 un dedo gigante momificado, según algunos el dedo de un antiguo faraón egipcio. Afirmó que descubrió el dedo durante un viaje a Egipto por cortesía de un vendedor que afirmó que su familia había entrado en posesión del dedo en algún momento de la década de 1960, añadiendo que su familia tenía un largo historial de robo de tumbas. Con una longitud de 4,5 metros, las imágenes de este dedo de gran tamaño comenzaron a aparecer en internet aproximadamente en el año 2012 y han sido motivo de controversia en cuanto a su autenticidad. El hecho de que actualmente se desconozca el paradero de este misterioso dígito no hace sino aumentar toda la controversia. Quizás también merezca la pena recordar algunas de las obras de arte de las paredes de los templos del Antiguo Egipto, obras que representan a lo que son esencialmente gigantes caminando entre la población egipcia. Una vez más, cabe preguntarse si estos gigantes eran realmente los dioses de la antigüedad. Si volvemos después a Estados Unidos, 2 años después del supuesto descubrimiento de Kincaid en la cueva del río Colorado en 1911, se produjo otro hallazgo de restos gigantescos en la cueva de Lovelock, en Nevada. Este sistema de cuevas, a veces llamado Cueva de la Herradura o Cueva del Guano de la Puesta de Sol, está ampliamente reconocido como el sistema de cuevas más antiguo de Norteamérica, remontándose a miles de años atrás, sin duda mucho antes de que se reconociera oficialmente la existencia humana en el continente. El descubrimiento se debe a 2 mineros, David Hart y James Pugh, que buscaban guano para fabricar pólvora. No solo descubrieron huellas de manos gigantes en la pared de la cueva, sino que también desenterraron varios zapatos gigantes parecidos a sandalias. Pero sin duda, lo más notable fueron las momias de 3 metros de altura, al darse cuenta de que habían encontrado algo verdaderamente trascendental, pero también que estaban un poco sobrepasados, buscaron la ayuda de Alfred Kreber, de la Universidad de California. Entre 1912 y 1929 se llevaron a cabo varias excavaciones importantes en la cueva y se desenterraron varios descubrimientos fascinantes más. Uno de los más alucinantes fue el de una piedra con forma de rosquilla, que tenía 365 muescas equidistantes y claramente intencionadas talladas en el exterior, así como otras 52 muescas en el interior. Claramente esto indicaba que la piedra era algún tipo de dispositivo de calendario, lo que, una vez más, sugeriría la existencia de una civilización antigua y avanzada. Y lo que es aún más notable, cuando se realizaron las pruebas de datación por carbono, se determinó que quienquiera que hubiese residido en la cueva de Lovelock lo había hecho alrededor de 1500 a.C., y muy probablemente siguiera habitándola en una fecha tan tardía como el siglo XVI. Quizás también resulte interesante que muchos de estos restos se hayan descubierto en antiguas cuevas con intrincadas redes de túneles. Si nos fijamos brevemente en las leyendas de la antigüedad, en particular en muchas de las leyendas de los nativos americanos, donde se han descubierto muchos de estos restos, muchas de ellas hablan de una raza de gigantescos pueblos de las estrellas, que usaban estos territorios subterráneos para escapar de diversos desastres cataclísmicos. Además, también usaban estos dominios subterráneos para albergar a los seres humanos de estas catástrofes repentinas. Si esto es cierto, no solo sugiere que los gigantes existieron en un pasado lejano, sino que convivieron con los seres humanos. Esto, por supuesto, sugeriría que la civilización humana se remonta mucho más atrás de lo que la historia dominante afirma actualmente, quizás incluso miles de millones de años atrás. ¿Cuál podría ser la razón de tal supresión? Está claro que obligaría a reescribir la historia de la humanidad, pero ¿podría ser algo más? Podría ser que en un estudio más profundo de estos restos gigantes revelaran no solo la realidad de los gigantes, sino también de la intervención extraterrestre en los asuntos humanos hace miles de años. De hecho, si aceptamos por un momento, como afirman algunos investigadores, que esta presencia alienígena sigue gobernando la humanidad desde las sombras, ¿podrían ser ellos mismos quienes estuviesen detrás de esta supresión? ¿Y dónde podrían estar hoy estos restos? ¿Han sido destruidos y se han perdido para siempre? ¿O podrían estar a salvo en las profundidades de una vasta cámara acorazada en algún lugar no revelado?
En definitiva, a pesar de los numerosos descubrimientos y de la aparente abundancia de pruebas que sugieren que alguna vez existieron gigantes en el planeta, nos quedan, como siempre, muchas más preguntas que respuestas. Y solo un estudio más profundo nos acercará a la verdad de estos restos, así como a nuestra propia historia colectiva. De hecho, si pudiésemos llegar al meollo de la verdad sobre los gigantes, y si alguna vez estuvieron presentes en la Tierra, presencia que tal vez mantengan incluso hoy en día, la realidad nos sacudiría a todos y a cada uno de nosotros. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.